platicando precisamente en cómo usamos la clase leer archivo. ¿Sí? Le pasamos el nombre del archivo que quiero leer utilizando la estrategia que ya conocíamos, preguntándole la clase al, a, a lo que se está ejecutando. Y de esa clase le preguntamos dónde tiene los recursos y le pasamos el nombre del archivo. Esto me va a devolver un objeto de la clase URL que encapsula la información del archivo y después ya se lo pasamos al método leer archivo, que como ustedes saben va a ir, abre el flujo, ¿sí?, de caracteres y luego lo conecta con un buffer de string, ¿sí?, y empieza a leer los strings hasta que encuentra nulo y todo eso lo va guardando en el array list, que es nuestro arreglo dinámico. Nosotros le pasamos aquí el nombre del archivo ya con toda la ruta de acceso. Y después entramos a un for each, ¿sí?, que ya sabemos que esta variable, pues lo que va a hacer va a estar apuntando a cada uno de los elementos del array list. En la primera iteración es al elemento 0, en la segunda iteración al elemento 1, y entonces esto nos evita el estar utilizando el índice, ¿verdad?, en el ciclo. Cada vez que pasa, yo lo puedo leer y entonces se lo adiciono al editor con un salto de línea, porque les comentaba que el append no hace el salto de línea. Pero veíamos la última sesión, ¿sí?, que el archivo devuelve las líneas del archivo y que textarea con append y con settext puede actualizar la información. De actualizar, ya la diferencia es que settext, si tenía algo ya asignado el área de texto, lo reemplaza y append va añadiendo. Al final del texto se añade lo nuevo que se está adicionando. Eso es lo que habíamos comentado, ¿verdad? ¿Sí? Y diagonal invertida n, pues indica el salto de línea. Ahora, nosotros aquí estábamos trabajando con esta clase, la clase URL, ¿sí? Y aquí le ponemos el nombre del archivo. Sí, ya habíamos dicho previamente que URL representa un localizador uniforme de recursos, que es un objeto que sabe dónde está un recurso en Internet, ya sea localmente en nuestra computadora o en otra computadora. Esto es un archivo, un directorio, varias cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí nosotros cuando leemos aquí en el método leer archivo, estamos esperando un string, pero aquí nos detenemos porque en lo que habíamos hecho, aquí en esta parte del código, nos habíamos dado cuenta, ¿verdad?, que si yo tengo espacio, ¿verdad?, en el nombre del archivo o en alguna de las carpetas previas a donde está el archivo, ¿sí? Tenemos un problema con esto que habíamos visto, ¿sí? Aquí está, me dice que el archivo no existe y sabemos que sí existe, ¿sí? Pero aquí el detalle es la situación del espacio, ¿verdad? Que en lugar de espacio interpreta el espacio con esta secuencia, que sería como una secuencia de escape, si quieren, ¿verdad? Entonces no existe y pues no lo puede abrir. Eso es lo que me está diciendo, por el problema del espacio. Entonces vamos a resolver ese problema que ya también ustedes me lo reportaron el mismo día de la última sesión. Entonces vamos a ver qué hacemos ahí. Entonces recuerden aquí
lee un string, ¿sí? Bien. El constructor de FileReader en nuestra clase, ¿verdad? Que tenemos acá. ¿Sí? Aquí estamos utilizando el flujo, ¿verdad? FileReader que lee caracteres y aquí lo que recibe, pues es un string, el nombre del archivo, ¿sí? Eso es lo que tiene. El constructor recibe un string, ¿sí? Pero ya vimos ahora, en este momento, que tenemos problemas con los espacios y con, si tienen ustedes caracteres acentuados o la ñ, pues ahí tiene problemas, ¿verdad? Lo vimos en el ejemplo. Bien, vamos a tratar de resolver este problema. Fíjense que FileReader tiene estos tres constructores. O sea, yo puedo crear un flujo de caracteres con de tres formas. Nosotros estamos ocupando esta última, ¿sí? Donde le pasamos un string al constructor para que asocie el nombre del archivo, me dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya vimos que eso me causa problemas. Entonces, pues vamos a... Las dos opciones que tengo son, en lugar de trabajar con un string, le voy a pasar una referencia a file o a file descriptor, ¿verdad? La más adecuada es esta. Llamar al constructor no con un string, sino como un objeto de la clase file. Pero nosotros hasta este momento no hemos trabajado con la clase file. Entonces vamos a platicar de esta clase y vamos a modificar nuestro código, ¿sí? ¿Sí? Este es lo que vamos a trabajar, la clase file. Bien, entonces aquí miren, en lugar, ¿sí?, de pasarle un string, le pasamos el file, ¿sí? Y para no perder lo que ya teníamos, fíjense qué vamos a hacer. Vamos a sobrecargar el método leer archivo. Entonces vamos a tener en la clase archivo dos métodos, ¿sí?, que se llaman igual. Y la diferencia es en el parámetro que reciben, ¿sí? ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces aquí estamos sobrecargando al método. Y bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Pues en lugar de estar escribiendo todo lo que ya sabemos para leer un archivo, simplemente llamamos al método leer archivo, a este, y aquí le estamos pasando como parámetro un objeto de la clase file, ¿sí? Nosotros podemos crear un objeto de la clase file a través del nombre del archivo, ¿sí? Entonces, ya tendríamos dos opciones para abrir un archivo a través de su nombre, ¿sí? O a través de un objeto de la clase file, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando devuelva algo, este método, si pasamos un string, ¿sí?, antes de devolver el array list, pues va a llamar al método leer archivo y aquí va a checar el parámetro. ¿Cuál es el parámetro que le pasamos? Como es un objeto file, entonces va a buscar a este método y va a ejecutar todo esto, este código, y al final, ¿qué va a devolver? Pues el array list. Eso es lo que devuelve el método con file y es lo que devuelve el método con string. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese cambio primero en nuestra clase archivo, por favor. Nos vamos a nuestro código y aquí, fíjense ustedes, en lugar de que sea string, le vamos a poner file, ¿sí? Y no hay problema aquí en ningún caso porque el cambio lo estamos haciendo debido a que FileReader puede crear un objeto con un objeto file, ¿sí? Hasta ahí. ¿Ok? Sí, por favor, hacen ese cambio. Listo, profesor. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear acá un nuevo método abajo. Entonces, para no escribir tanto código, pues marcamos esta línea, la copiamos, ¿sí?, y la pegamos aquí abajo. Nada más que aquí, le ponemos la llave que termine, pues me dice, oye, eso ya existe. Entonces aquí le vamos a poner string, ¿sí? Ok.
Y ahora, como ya está sobrecargado, pues le voy a decir devuelve. Lo que ejecute el método leer archivo, el mismo que tenemos, pero le voy a pasar aquí un objeto anónimo, ¿verdad? Sí, de la clase file. Ok. Entonces, crea el objeto y ese es el que recibe el método que teníamos aquí arriba y pues ya no tengo problemas con lo que habíamos hecho. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos? A ver, voy a mover esto aquí así para que lo vean ustedes. ¿Sí? Una pequeña pregunta. Sí. En ese caso, el método bueno, que ya lo pasamos como un objeto anónimo, el método que hicimos arriba, ¿se le puede poner en vez de public private? ¿Se le podría poner private? Sí, claro. Aquí. Aquí se le podía poner private, pero hay un problema. Si tú le pones private, solamente dentro de la clase archivo lo puedes llamar, pero no es el caso. Nosotros queremos tener las dos opciones, ¿sí? Ah, ok. ¿Sí? Entonces lo dejamos público, pero sí se puede poner private. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto no lo tendríamos que hacer si no tuviéramos problemas en el proyecto editor, ¿sí? Y que usa a estos métodos. Entonces, por eso le vamos a dejar público para que lo pueda ocupar en otros proyectos. ¿Sí? Exacto. Entonces, ya que tengo ese cambio, le doy clean and build aquí a útil para que se vuelva a construir, se compile y se construye el jar y entonces ya esté actualizado. ¿Sí? Bien, ahí le vamos a dejar porque quiero platicarles antes de usarlo, ¿verdad? ¿Ya lo tienen jóvenes todo esto hasta la sobrecarga del método? Ya. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces voy a seguir adelante. Ya hicimos la sobrecarga, todo muy bien, hasta aquí no hemos inventado mucho. Entonces vamos a platicar precisamente de esa clase, la clase file que ahora la estamos usando. ¿Sí? Igual la clase file tiene que estar asociada a un archivo, ¿sí? Pero esta clase no lee el contenido, los bytes o los caracteres del archivo. O sea, no tiene esa función. La función de la clase file es preguntar la información asociada al archivo como tal, su tamaño, su ubicación, qué tipo de archivo es, si es un archivo o es una carpeta, ¿verdad? Un directorio que nosotros, los que trabajamos ya con mucho tiempo en la computación, no ocupamos el término carpeta como tal, le llamamos directorio. ¿Sí? Bueno, las carpetas, si es una carpeta o es un archivo. Si es solo lectura, si es escritura, etcétera. Esa información nos la proporciona la clase archivo. Es como si nosotros hiciéramos lo siguiente. Aquí yo entrar aquí y yo le diera aquí botón derecho y le preguntara propiedades, ¿verdad? Y entonces aquí en propiedades me da información, en este caso, por ejemplo, de permisos, me dice quiénes tienen acceso, sí, la información de la carpeta, cuándo fue modificado, etcétera. Si yo entro a, por ejemplo, a un archivo como cualquiera de los que tenemos aquí, y yo le doy botón derecho y le digo propiedades, aquí me dice, ¿verdad? Eh, los, igual los permisos, ¿sí? Si es de lectura o escritura, ¿sí? Y básicamente esto de acá, el tamaño, todo esto, ¿sí? Eso es la función de la clase file, preguntar estas características del archivo, no propiamente de lo que tiene adentro, ¿sí? Ese es. Entonces, miren, tiene bastantes métodos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, yo le puedo apuntar el nombre, el path, y si esto está en una ruta relativa, igual el path absoluto. Puedo preguntar si el archivo existe, si se puede leer, escribir, si es un archivo, si es una carpeta,
la última fecha que fue modificado, y este método me da el tamaño del archivo, ¿sí? Todos estos métodos están en la clase file y me proporciona información. Pero también la clase file me permite crear archivos vacíos, o sea, yo puedo crear un archivo, así como el botón derecho, nuevo archivo, ¿verdad? Eliminar archivos, crear directorios. Tiene todos estos métodos, ¿sí? Entonces, este me permite interactuar básicamente con el navegador de archivos, ¿verdad? Esto es la clase file. Esa es la que vamos a usar. Entonces, fíjense que tiene solamente dos constructores. Una donde yo le pase el nombre, ¿sí? El string, el nombre del archivo, ¿sí? Y otra que le pase un objeto de esta clase, la clase URI, que no es igual a la clase URL. Esta es otra clase. Ahora, si nosotros ocupamos la primera, caeríamos en el mismo problema del espacio. Aquí, como viene un string, traería el espacio configurado como por 120. Entonces, este no nos sirve. Entonces, tenemos que ocupar este constructor. ¿Sí? Este. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver, ahora tenemos un detalle. Esta clase no la hemos ocupado, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa. Yo, si recuerdan, en el código que tengo acá, en el código de panel editor, lo que tengo ahora es un URL, ¿verdad? ¿Sí? Y acá yo le pasaría el objeto file, ¿sí? Del archivo. Entonces tengo un problema. Yo de URL tengo que pasar a file, ¿sí? Yo de URL, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que pasar a este método, al método leer archivo, pero pasándole el objeto file, ¿sí? No el string. ¿Sí? Pero no lo puedo hacer directamente, entonces necesito llamar a este constructor. En lugar de ponerle un string aquí, yo le tengo que poner un URI, ¿sí? Bien, pero no hay conexión hasta ahorita entre esta clase y esta otra clase. Bueno, pues URL tiene un método que convierte un URL a un URI y entonces yo ya lo puedo llamar, ¿sí? Esa sería la forma de hacerlo. Bien, ¿qué significa URI? Es un identificador de recurso uniforme y este es un objeto más general que el URL, que es un localizador de recursos. Sí, este localizador dice la carpeta, etcétera, pero este identifica el recurso y aquí incluye más cosas que archivos, bases de datos, incluye correo electrónico y otras cosas, ¿verdad? Sí, si nosotros viéramos el URI se ve así, miren. El URI está compuesto por la dirección URL y otra el nombre del recurso uniforme, ¿sí? Que es otro elemento. Y esto está definido no por Java ni por lo que estamos haciendo, esto está definido por Internet, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar en Internet precisamente cómo es el URI, etcétera, ¿sí? A ver si me conecta. Ajá, aquí está, identificador de recursos uniformes, ¿sí? Entonces, es una cadena de caracteres que identifica los recursos en una red, ¿sí? Y aquí habla de la diferencia, ¿verdad? Y aquí tiene un esquema donde observen que puede ser hasta el correo electrónico, que eso no lo soporta URL como tal, ¿sí? Entonces, este es URI, ¿sí? Bueno, entonces, pues para que nosotros podamos trabajar con este asunto de que no quiero problemas con los espacios, pues tengo que hacer esto, ¿verdad? Entonces, pero hay un detalle. URI requiere manejo de excepciones, a diferencia de URL. Entonces, nosotros cuando llamemos al método abrir archivo que tenemos, fíjense que aquí tengo el getClass, getResource, creo el objeto URI, aquí está, el objeto file, perdón, aquí lo estoy creando con ese método URL to URI, ¿sí? Y entonces ya tengo el objeto file, pues ese es el que le paso al archivo. Como estoy manejando
URI me obliga a poner un try catch. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí está. Entonces, bueno, pues vamos a hacer ese cambio, jóvenes, en nuestro código para no tener problemas con el espacio. Aquí. ¿Sí? Estas dos líneas, pues ya no las necesito. ¿Sí? Ahora vamos a poner aquí. File, archivo, igual, URL. No, new file URL punto to URI. Ahí está. URI. ¿Sí? Y ahí está. Y entonces, es la primera vez que ocupamos la clase file, pues vamos a importarla. Y observen que aquí me está mandando el mensaje este de que necesito capturar la excepción, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Pero no voy a ponerle throws, eso no me conviene. Yo quiero tampoco la sentencia. Voy a encerrar el bloque con try catch el bloque, ¿sí? Entonces ya está el try catch ahí. ¿Sí? Y aquí, en lugar de utilizar el logger de Java, ¿sí? Vamos a ocupar un mensaje aquí, error de archivo más x, ¿sí? Y nos salimos. ¿Sí? Y con eso ya protegemos a nuestro código de que pueda leer nombres de archivo que tengan espacios o caracteres especiales, etcétera. ¿Sí? Esa sería la forma. ¿Sí? Simplemente fíjense que no variamos mucho, simplemente llamamos a esta conversión. ¿Sí? Pero para que la podamos usar teníamos que explicar primero lo que era file y lo que era URI. ¿Ok? Hagan el cambio, por favor, joven. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Ya, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a este editor, vamos a darle clean and build, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya tiene el espacio. ¿Sí? Y aquí, ¿verdad? Porque este ya vimos que es el que me genera el error, simplemente cambiando a string. Aquí pondría archivo, el file. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, pues no tendría caso hacer todo esto que platicamos si no voy a ocupar la variable. Entonces la paso aquí. Entonces, ¿qué le estoy pasando aquí? Un objeto file. ¿Sí? Ok, ahí vamos a ver qué pasa. Ya lo cambiamos. Ahora sí, veamos a ver. Vamos a ver, perdón, qué es lo que pasa. Pues ahora sí lo leyó, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? Bueno, no, ya no tenemos un para imprimir, ¿verdad? Pero aquí está ya el archivo que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Llamando y tiene espacios. Vi un compañero que comentó la clase anterior que tenía problemas con eso, ¿verdad? Sí, no sé si esté conectado ahora. Pues parece que Sí, no. profe, ya me lo solucionó. Ah, y ya lo lee, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, ahora nosotros, cada vez que necesitemos cargar, llamar a métodos, ¿sí? Donde ocupemos file reader y esto, que básicamente sería el archivo, ¿verdad? Pues necesitamos cambiar a un objeto file y no mandarlo con string, porque la conversión string sí es dependiente de esos detalles de plataforma
y tenemos ese problema, ¿ok? Sí, igual, por ejemplo, podrían ustedes ponerle aquí en el nombre del archivo, le voy a poner, por ejemplo, no sé, en vez de O le pongo O acentuada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Así le cambié el nombre, voy a correrlo, ahorita me va a decir que no existe el archivo, ¿verdad? Ups, siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Vamos a volver a... Ahí me dice que no pudo leer el archivo, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo al abrir el archivo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a cambiarle acá también en editor, en panel editor, aquí es con acento, ¿verdad? Así, le doy nuevo clean and build para que se genere de nuevo el jar y compilo, y ahora ya lo leyó, ¿sí? Perfecto, bueno, pues ahí está, esa es la idea con esto de aquí. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Ok, No, profe. bueno. Pues vamos a seguir adelante con lo que estábamos viendo. Ya tenemos aquí una herramienta más interesante que en lugar de estar escribiendo nosotros la información, pues ya la podemos leer de un archivo. Esto lo estamos leyendo de un archivo. Bueno, pero estamos limitados porque yo aquí en el código tengo que escribir directamente, ¿verdad? El nombre del archivo, ¿sí? A mí me gustaría escogerlo de una lista, ¿verdad? Que así como aquí que le digo file y le digo open, ¿verdad? Me sale una lista, pues de ahí seleccionarla. Pero esto todavía no lo podemos hacer porque necesitamos el concepto de evento. Pero ya casi estamos muy cercanos a eso. Nos falta solamente un proyecto para entonces hablar de eventos, ¿sí? Pero ya tenemos esta posibilidad. Nos ayuda bastante el leer de un archivo. Bien, ahora este ejemplo que tengo aquí, simplemente lee texto, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un ejemplo aquí, miren, voy a hacer una copia. Voy a copiar este panel editor.java, este panel lo voy a copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar aquí. Simplemente lo voy a copiar y ahí está, ¿sí? O sea, tengo tanto en archivos como en editor, tengo el mismo panel editor, ¿sí? Y acá le voy a decir, quiero que leas panel editor.java, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Ok, y aquí antes de abrirlo, voy a darle un sort para que imprima. Archivo igual más archivo.getPath. Aquí le estoy preguntando el path del objeto file, ¿sí? Ok. Por favor, hagan una copia de nada más cópienlo aquí, te van a tener dos versiones de panel editor, ¿sí? Y cambien estas líneas de aquí, ¿sí? Para probar, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ya, profe. Perfecto. Vamos a darle clean and build, ¿sí? Por favor, le damos clean and build, generamos el proyecto y aquí me manda un error. Dice que la clase está duplicada porque pues a final de cuentas para el NetBeans todo esto es un proyecto que tiene dos clases que tienen el mismo nombre. Bueno, entonces vamos a abrir esta de archivos, por favor, esta que está aquí. ¿Sí? Aquí, miren, le vamos a cambiar, dice archivos, le voy a poner editor, ¿verdad? No, dice editor, perdón, le vamos a poner archivos para que no tenga problema, ¿sí? Y aquí, en panel editor, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre. Ya le cambiaron, estoy trabajando en el que está en archivos, ¿sí?
Aquí ya le puse archivos. Y acá le voy a poner a este, le voy a poner control R. Acuérdense porque para cambiar el nombre de una clase o de un elemento, yo aquí le pongo control R, ¿sí? Y ahí me pone, aquí le voy a poner copia, panel editor, ¿sí? Y refactor. Ahí está, ya tiene copia, panel editor. Ya no se llaman igual, ¿sí? Y ya no tiene error porque ya está en el paquete que le dijimos, ¿sí? Copia, panel editor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Este es el de la copia. Hagamos eso. Estamos con extensión .java. Vámonos al panel editor y aquí en abrir archivo en el panel editor le pongo copia, ¿no? Porque ahora sí se va a llamar copia panel editor. Aquí está en archivos, ¿sí? Ok, ahí me quedo. Bien, ya que tengo eso, y ya también ustedes lo hicieron, ¿sí? Díganme, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Ya no les mandé error. Vamos a darle clean and build aquí al proyecto, ¿sí? Y pues vamos a ver qué pasa. Me dice null pointer exception. O sea, no encuentra el archivo, ¿sí? Sin embargo, aquí está y está bien, ¿sí? Bueno, miren. Vamos a ver dónde le podemos poner aquí. Bueno, miren. Fíjense ustedes, cuando nosotros estamos corriendo el proyecto, ¿verdad? Este proyecto, lo estamos corriendo con la flecha. El que estamos ejecutando, ¿sí? A ver, déjenme ver si aquí lo pone. ¿Sí? No, no dice. Pero estamos ejecutando el jar, ¿verdad? Fíjense, el jar. Entonces me voy a ir a la pestaña de archivos. Y voy a buscar editor aquí. Y aquí en dist tengo ¿cómo se llama? Mi editor.jar. Voy a abrir editor.jar, ¿sí? Fíjense que aquí tengo en editor, tengo los .class, ¿verdad? ¿Sí? Y acá en archivos, fíjense que solamente tengo este que es el .class, no el .java, ¿se dan cuenta? En archivos no lo copia, ¿sí? Porque esa es una característica de los jars, que cuando se crea un jar, pues no se copia el código fuente. Entonces este archivo lo está buscando aquí dentro del jar, ¿sí? Igual en la carpeta build, aquí en la carpeta build, ¿sí? En clases, tiene editor y aquí tiene solamente los bytecodes. Y acá tiene el bytecode y el archivo, ¿sí? Tampoco tiene el .java, ¿ok? Entonces vamos a decirle, en este caso nada más, ¿sí? En este caso, le vamos a decir que quiero que también los considere. Simplemente para el ejemplo. En propiedades, le voy a decir aquí aquí donde es la construcción, aquí en el packing, que este es el que genera el jar, ¿ya vieron? Aquí. Dice, excluya del archivo jar los .java y los .form, ¿ya vieron? ¿Sí? Aquí le estoy diciendo que no quiero que los ponga, por eso no los pone. Vamos a, voy a hacer el ejemplo, si quieren ustedes háganlo, pero esto luego lo tenemos que cambiar para que permanezca así. Vamos a ponerle aquí el Java 1, ¿no? Por ejemplo, no Java, sino Java 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ya que hice eso, vuelvo a construir el jar y vamos a ver si es cierto. Ahí está, miren, ya lo puedo leer porque ahora sí lo copio. ¿Sí? Si nosotros abrimos el jar, como lo hicimos previamente, aquí, miren, en el clases, ahí está, ya el .java, de hecho copió todo. Y en el jar también está todo. ¿Sí? De hecho, no está el .form, si se dan cuenta. Aquí sí hay un .form en el código fuente, ¿verdad? Aquí en el código fuente hay un form en editor.
Bueno, ya saben que lo esconde, pero ahí existe, pero acá no. ¿Sí? No lo copia porque nosotros le dijimos que no quiero que pase los puntos form. ¿Están de acuerdo? Entonces, ya vimos que sí puede leer archivos con extensión .java, pero tengo que decirle a mi proyecto que permita ¿cómo se llama? Copiar en el jar los puntos Java. ¿Ok? Vamos a regresarlo a como estaba originalmente. Me voy a packing y aquí le quito el 1 para que ya no pase el Java. Ya no me acuerdo qué tenía aquí. A ver, propiedades. Packing. Hay una coma, entonces le quito el 1. ¿Sí? Y le digo OK. ¿Sí? Vuelvo a construir el proyecto. ¿Sí? Y ahora me va a decir que no está. ¿Ya vieron? Es por el detalle de el jar. Bueno, entonces ya ahí tenemos este asunto. Entonces aquí debería ser vamos a cambiarle el nombre para que quede como estaba originalmente. Hipno ITB. Y acá le ponemos TXT. ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos leer con este código, podemos leer un archivo de caracteres y simplemente desplegarlo. Lo desplegamos en la pantalla y tenemos un editor de texto ahí muy simple, pero aquí está. Fíjense que este editor de texto, como es un textarea, miren, yo puedo seleccionar aquí un segmento, le doy control C y lo puedo copiar. Le doy aquí control V y ahí está, ¿ya vieron? O sea, tiene esas... el textarea tiene implementado todo opciones de un blog de notas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No puedo grabarlo, no puedo hacer todavía eso. Profe, pero creo que el control Z no funciona, ¿no? Control Z. ¿Y qué es el control Z? No me acuerdo. Regresar a lo anterior. Ah, sí, eso no lo tiene. Sí, habría que implementarlo. Tendríamos entonces que crear un buffer. Tendríamos que leer. Seguramente por ahí nada más hay que configurar algo. ¿Sí? Tendríamos que buscarle en internet cómo implementar el undo, el control Z.